Hey, si entraste en este video es porque quieres saber qué es realmente el ego, si es bueno, si es malo y cómo influye en tu vida diaria, además de qué hay que hacer con esta característica tan peculiar del ser humano. Vamos allá. Y bueno, un gran saludo a todos mis estimados y estimadas de YouTube, aquí Pablux en un nuevo video, y en esta ocasión traigo un tema bastante interesante que es el ego. Literalmente nosotros tenemos el criterio de que el ego normalmente es una parte negativa del ser humano y siempre se relaciona con lo que nosotros somos. Es decir, cuando nosotros somos personas egoístas, a lo mejor que no queremos prestar ciertas cosas, es una de las definiciones que más se le otorga, que somos un poquito codiciosos a la hora de tener cosas, un poquito ambiciosos, tacaños a veces, eres un poco egoísta porque no me das eso, y realmente que sí tienes cierta relación con ello, pero no del todo. Vas a ver por qué. Mira amigo, en esta ocasión el ego no solamente va a ser la parte codiciosa de lo que nosotros creemos, sino que también se va a relacionar con nuestra personalidad a un nivel mucho más profundo. El ego, en características de definición, se lo podría definir como una máscara de lo que nosotros somos. ¿Pero una máscara de qué? Pues el ego sería una máscara de lo que nosotros pretendemos ser. ¿Cómo pretender ser? Pues una cosa es lo que nosotros realmente somos y otra cosa es lo que hemos ido creando conforme a los años, adaptándolo a nuestra personalidad a través de costumbres de la educación y muchos aspectos de la vida que han ido formando nuestra actitud. En mi humilde opinión, el ego es una característica de la personalidad que realmente no beneficia a nadie, porque el ego lo que busca es el bien para sí mismo y no solamente de manera de que se pueda entregar, sino para poder siempre estar recibiendo. ¿A qué me refiero? A que nunca, y escúchalo, nunca vas a poder encontrar el lado positivo del ego al momento de no querer el bien a los demás. El ego tiene un mensaje muy profundo y ese mensaje es: tú tienes más de lo que yo tengo y por ello yo lo quiero. Es decir, que esta característica de la personalidad no se conforma simplemente con lo que tiene, sino que siempre quiere más y más. Y esta parte digamos que está bien para superarse, dejar un poquito la inconformidad. Pero el momento en el que no estás a gusto con lo que estás recibiendo de la vida, también va a haber una especie de estancamiento en tu propio desarrollo personal, ya sea en la parte de las relaciones o del dinero. Y escucha esta parte, porque el ego, aparte de que no te va a dejar ser feliz con lo que tienes, también va a influir en lo que tienen las demás personas. Es decir, que si una persona ves que tiene más cosas que tú, las vas a desear, y si no las puedes tener, vas a hacer que la otra persona se sienta mal por tenerlas. Entonces, al ver esta expresión del ego, nosotros nos preguntamos: ¿es realmente esta una característica que quiero para mi persona? Y aquí viene otra parte muy importante, que es el apego, una relación directa que tiene con el ego y que se relaciona directamente con las relaciones y con la abundancia que tienes en tu vida. El ego, como ya habrás entendido, siempre quiere lo mejor para sí mismo, para su persona, entre comillas, pero nos vamos a dar cuenta que en las relaciones esto afecta de gran manera. Ya verás por qué. Una de las principales razones por las que afecta esto de gran manera es porque nosotros nos vamos a encontrar apegados a una idea en específico. ¿A qué tipo de idea? Pues en esta ocasión a que algo tiene que ser de una cierta forma para yo ser feliz. Esto es lo que intenta enfatizar el ego desde varios puntos de vista en tu vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Te explico. El apego puede ser directamente relacionado a un tipo de idea. Por ejemplo, yo estoy apegado a la idea de que para ser feliz tal persona tiene que actuar de una determinada manera, y aquí es donde entran las relaciones sociales. Ya puede ser con tu familia o tal vez con la persona que te gusta. Si hablamos de familia, podemos decir que a veces a mí no me gusta cómo se comporta tal vez mi madre o mi padre, tal vez por eso siento que no soy feliz. Pero esta es parte de la voz del ego. El ego siempre te va a decir que hay algo que no está bien en la parte de afuera. Y aquí algo fundamental, amigo. Nunca vas a poder cambiar a tu gusto cada una de las cosas que no te agradan. Por ello, el ego siempre te va a otorgar esa pizca de sufrimiento que a lo mejor no has podido soltar de tu vida. ¿A qué me refiero? Que el ego pareciera que siempre busca la infelicidad. Mira, al momento que yo te digo que no tienes que enfocarte en cambiar lo de afuera, es porque lo de afuera ya cambia directamente cuando tú cambias lo que tienes adentro. ¿A qué me refiero? Una vez más, a tu punto de vista o perspectiva. A lo mejor no puedes cambiar lo que estás viendo como tal o lo que estás experimentando, pero sí puedes cambiar tu criterio acerca de lo que estás experimentando, lo cual se define muchas veces como la última libertad que tenemos las personas. Entonces, en perspectiva del ego, si eso es así y a mí me desagrada, yo no puedo ser feliz y estoy apegado a esa idea de que yo no puedo ser feliz. Ahí es donde entra el apego y
Ahí es donde yo comienzo a experimentar la infelicidad creada tanto por el ego como por el apego. Eso en el caso de las relaciones con la familia. Tal vez con las parejas puede ser que no me gusta que mi pareja esté actuando de una determinada manera porque la verdad siento que a mí me afecta como persona. Pero esto llega a un punto mucho más alto de desarrollo personal, porque yo me doy cuenta que lo que hace aquella persona a lo mejor es reflejo de lo que yo estoy haciendo o influyendo en esa persona, en ella, para que se comporte de determinada manera. Siento que al menos desde mi experiencia esto es bastante verdadero, pero se necesita mucha experiencia y trascendencia para poder intentar desapegarse de ciertas ideas. Y mucho más si has vivido bastantes años con esas creencias. Por ello, lo que yo podría recomendarte, al menos desde mi punto de vista, es que intentes desapegarte un poco de las ideas que tienes en pequeñas porciones. No todo de una vez porque te va a costar mucho más, pero sí lo puedes intentar día a día. Y verás que conforme pasa esto notarás nuevos cambios en tu vida, porque ya no estarás en el punto de vista de una víctima, sino en el de una persona que sabe trascender, que sabe entender que lo que pasa afuera no se puede controlar, pero sí nuestro punto de vista, nuestro campo de visión, y que a lo mejor esa vocecita que nos dice que algo está mal, ya la identificamos como el ego, porque debemos recordar algo muy importante. Nosotros no somos la voz que habla en nuestra cabeza, sino la persona que la escucha. Unas personas la etiquetan como, en vez de la persona, la conciencia que lo está escuchando. Y esto ya nos permite ver un panorama mucho más amplio de lo que sucede realmente en nuestra vida. Por lo cual yo creo que hablar sobre esta temática ha sido de vital importancia y aún nos queda una parte muy importante, que es en la parte de la abundancia. Pues amigo mío, ya más o menos irás entendiendo que el ego no le gusta que las personas vivan de una manera superior a la que vivimos nosotros, el egocentrismo, a lo mejor de creer que siempre lo mejor tiene que venir para nosotros. Pero si nosotros entendemos que la puerta para que nosotros empecemos a tener una abundancia similar a la que esas personas están teniendo es comprender que a lo mejor lo que ellos viven es porque se lo han ganado de cierta forma, tal vez no en todos los casos, pero sí en una cierta parte, deberíamos empezar a aceptarlo y no solo aceptarlo, sino aquí está la clave, saber ofrecer nuestro apoyo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú piensas que las demás personas realmente no están obteniendo eso que se merecen y tú te enfocas como una víctima de la situación, muchas veces como víctima, solamente vas a pasar quejándote de lo que ellos están ganando. Y escúchame un momento, porque esto puede cambiar tu vida. En el momento en el que empiezas a sembrar gratitud de todo lo que pasa en tu vida, no solo para ti, sino también en la vida de las demás personas, empiezas a traer esa abundancia para tu vida también. Y empiezas a cambiar tu perspectiva de estar en fase de víctima a fase de protagonista de tu vida. Porque cuando empiezas a apoyar a las demás personas en lo que a lo mejor están ganando, tú estás entendiendo que esas personas han hecho algo para ganarlo. Y logras entender que tú también eres capaz, saliendo de la fase de víctima, de la postura que te mantiene anclado a la antiacción, a lograr conseguir cosas iguales o aún mayores a las que esas personas han conseguido. Es decir, que mientras el ego a través del victimismo te mantiene quieto, la gratitud por lo que a lo mejor otras personas y tú mismo, así sea poco, están ganando, pasas de una fase de quietud a movimiento. Y cuando empiezas a tomar acciones, es cuando se ven los verdaderos resultados. Solamente que al menos, no sé si te habrá pasado, pero a mí sí, sentía que muchas de las veces las cosas que hacía no eran suficientes. Al menos hasta que entendí este nuevo punto de vista que te voy a explicar. Esto está muy relacionado con la curva de crecimiento y a lo mejor te ha sonado alguna vez en la temática de los hábitos. Tú puedes hacer muchas cosas diferentes y a lo mejor no obtienes un resultado, pero si tú te enfocas en una sola cosa y la vas trabajando mucho tiempo, así esa vocecita llamada ego de tu cabeza te empieza a decir, ¿dónde están los resultados? Yo no veo nada, ¿por qué esa persona sí está ganando? Y aquí es donde empieza a hablar la voz de tu cabeza, que si no la ignoras y le tomas más atención de la que de verdad se merece, vas a dejar de actuar como tal. Y la curva de crecimiento exponencial consiste en que una vez tú estás trabajando, tu crecimiento va a ser muy leve, muy leve. Mientras que las personas piensan que el crecimiento debe ser lineal. Yo hago tal cosa, yo voy creciendo un poco. Y se sujetan o se apegan, ojo al apego, a la idea de que mi crecimiento va a ser lineal. Que cada cosa que haga va a hacer que mi éxito crezca cada vez más. Pero no se dan cuenta que el verdadero crecimiento consiste en la curva de crecimiento exponencial, que consiste que conforme vas cultivando tus formas de comportarte, tus hábitos y lo que realizas diariamente,
la curva de crecimiento va a llegar a un punto en el que ya no se puede mantener igual y va a empezar a crecer. Tal como lo dice, como una curva que se dirige directamente a lo que tú realmente quieres, aunque en los primeros días o semanas no notes los cambios. Y esto sucede debido a que otra vez estamos apegados de que los cambios deben suceder justo cuando nosotros tomamos acción, y esto no es cierto. Por ello, el mejor consejo que te puedo brindar es: no te enfoques en las metas, no te enfoques en los resultados que a lo mejor estás obteniendo en un determinado tiempo. Enfócate en enamorarte del proceso, de tu plan de acción, de lo que estás haciendo, porque en el momento que tú no lo disfrutas, estás esperando solamente a ver los frutos de ese árbol sin empezar a regar la semilla que plantaste. Y como ya te imaginarás, eso no funciona así, pero la voz de, adivina quién, el ego, te dice que debería ser de esa manera. Y además esto lo puedes notar muy bien en uno de los videos que ya grabé llamado La Ley del Espejo, que te he puesto que te brindará mucha más información sobre esta temática, así que te lo invito a ver en breves momentos. Pero en esta ocasión voy a poner una meta de 15 likes en este video, de 15 me gustas, para próximamente subir un video sobre esta temática que estarás viendo a continuación. Por ello, espero que lo logremos. Confío mucho en ustedes, esperemos que nuestra familia siga creciendo como tal y vamos directamente por esa curva exponencial. No te olvides de compartirlo, de darle like y comentar si te ha gustado y de decirme sobre qué quieres que hablemos en el siguiente video. Te recuerdo que puedes suscribirte por aquí y además tienes aquí dos videos recomendados, el de la ley del espejo que te acabo de recomendar y también otro video muy importante sobre la personalidad aquí abajo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos hasta la próxima. Bye.